Hola chicos y chicas, bienvenidos a la cápsula 15 del curso de álgebra lineal o la cápsula 2 de la semana 7. En esta cápsula vamos a estudiar lo que se llaman bases de espacios vectoriales. ¿Okay? Esto es un concepto nuevo, muy útil. Recuerdan que en algún momento les dijimos que una parte importante de espacios vectoriales es tratar de encontrar una representación eficiente de tal manera de poder trabajarla de forma computacional. Bueno, esas son las bases. Vamos a ver el concepto. Primero, recordemos lo que son los conjuntos generadores. ¿Sí? Si yo tengo un espacio vectorial V y un subespacio vectorial H de V, un conjunto V1 hasta Vp se dice, un conjunto de vectores V1 hasta Vp, se dice conjunto generador de H si H se puede escribir como el generado de V1 hasta Vp. Esta igualdad se puede caracterizar de la siguiente forma. Un conjunto V1 hasta Vp genera H, o sea, es un conjunto generador de H, si y solo si V1 hasta Vp son elementos de H, eso tiene que pasar. Si no fueran elementos de H, voy a generar algo distinto, obvio. Y además, H está contenido en el generado de V1 hasta Vp. Estas dos condiciones son equivalentes a esta igualdad de acá. La segunda condición es lo que de hecho nosotros verificamos. Lo que verificamos cuando decimos H está contenido en el generado de V1 hasta Vp, lo que estamos haciendo es decir que para todo vector U en H, U se puede escribir como combinación lineal de V1 hasta Vp. ¿Sí? Esta afirmación, que U se puede escribir como combinación lineal de V1 hasta Vp, lo único que nos dice es que H está incluido en el generado de V1 hasta Vp. Si le agrego la primera condición, obtengo la igualdad. Perfecto. Entonces, esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos lo que era un conjunto generador. Recordemos con un ejemplo cómo funciona. Tomemos V igual a R3, volvamos a R3, que es algo que sí sabemos manejar bien, y consideremos el espacio vectorial H de todos los vectores x1, x2, x3, tal que x1 más x2 más x3 es igual a 0. Les dejo como ejercicio verificar que de hecho H es un subespacio vectorial de R3. Ya. Y consideremos el conjunto UVW como los vectores 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 0 y 1, 1, menos 2. Lo que vamos a ver ahora es que de hecho UVW es un conjunto generador de H. Entonces, lo primero es que tenemos que verificar que UVW está incluido en H. Para esto necesitamos que cada vector verifique la ecuación x1 más x2 más x3 igual 0. Vamos a hacerlo solo con U. Para V y para W, que son estos vectores de acá, se los dejo como ejercicio, es sencillo. Bueno, U es igual al vector 1, 0, menos 1. Si sumo las tres coordenadas, que es la ecuación primera coordenada más segunda coordenada más tercera coordenada igual 0, esto me queda 1 más 0 más menos 1 y eso es igual a 0. Por lo tanto, esto debería ser U, por lo tanto U pertenece a H. Perfecto. Para el caso V y W se verifica de la misma manera, así que la primera inclusión está lista. Esa es la primera condición. La segunda condición es que todo elemento de H se puede escribir como combinación lineal de U, V y W. Entonces, tomemos un X en H cualquiera. Como X está en H, X verifica la ecuación x1 más x2 más x3 igual 0. Esa es la condición que define H. Por lo tanto, cuando digo X está en H, lo que estoy diciendo es X verifica la condición de pertenencia a H. Entonces, lo que queremos ver es que X pertenece al generado de U, V y W. Bueno, ocupando la ecuación, pasando esta parte restando hacia el otro lado, tengo que X igual x1, x2, x3 se puede escribir como menos x2, menos x3, x2, x3. Ahora, si factorizo
todo lo que acompaña a x2 y factorizo todo lo que acompaña a x3, esto lo puedo escribir como menos x2 por el vector 1 menos 1, 0, menos x3 por el vector 1, 0, menos 1. Verifiquen eso, es sencillo. Fíjense que este vector de acá es el vector b y este vector de acá es el vector u. En efecto, el vector u, el vector b. Entonces, tengo que x se puede escribir como menos x3 por u, menos x2 por b, más 0 por w. Por lo tanto, encontré una combinación lineal de u, b y w que recupera x. Por lo tanto, x pertenece al generado de u, b y w. Hasta ahí súper bien, esta materia ya la manejan, pero nunca está de más recordarla. Ahora, analicemos un poco este ejemplo. En el ejemplo, ya concluimos que h es igual al generado de u, b y w, y que para generar x en h, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, x en realidad es igual a menos x3 por u, menos x2 por b, más 0 por w. Pero 0 por w, la verdad es que no necesitamos usar w para generar h, porque siempre estoy multiplicando w por 0 en la fórmula que encontré. O sea, de hecho, h se puede escribir como el generado de u y b solamente. ¿Por qué? Porque x es igual a menos 3xu, perdón, menos x3u, menos x2b. Por lo tanto, h es el generado de u y b. En este sentido, el par u, b es un conjunto generador más eficiente que u, b y w. W sobra, en el fondo. Lo que está pasando es que w me sobra. Entonces, en realidad, no necesito w para describir h. Me basta con u y b. La clave es que, de hecho, w es combinación lineal de u y b. En efecto, w, que es el vector 1, 1 menos 2, se puede escribir como 2 por 1, 0 menos 1, menos 1 menos 1, 0. O sea, el vector w es igual a 2u menos b. Y aquí viene la definición. Bases de espacio vectorial. Sea B un espacio vectorial y H un subespacio vectorial de B. Un conjunto de vectores B1, B2 hasta BP se dice base de H si B1, B2, BP es conjunto generador de H, es decir, H es igual al generador de B1 hasta BP, eso fue lo que hicimos antes, y B1, B2 hasta BP es un conjunto linealmente independiente. Lo que quiero para encontrar una base, que es una forma eficiente, entre comillas, de describir el espacio vectorial H, es que el conjunto sea generador, porque necesito describir H, pero que sea generador con la menor cantidad de términos posibles. Y esa noción de la menor cantidad de términos posibles es precisamente la independencia lineal. Lo que quiero es que B1, B2 hasta BP generen H y B1, B2 hasta BP sean linealmente independientes. ¿Por qué es el conjunto más eficiente? Porque de hecho podemos observar que si a una base le quito un vector, si a esta base B1, B2 hasta BP le quito un vector, cualquiera, digamos BK, entonces B menos BK, la base menos BK, no puede seguir generando H. ¿Por qué? Porque no va a poder generar el vector BK que quité, porque es linealmente independiente con los otros. Entonces cualquier combinación lineal que haga de estos vectores no me va a recuperar BK, y por lo tanto BK, que es un elemento de H, me va a faltar. Aquí hay una convención. Si H es el subespacio trivial, es el subespacio que contiene el puro cero, entonces decimos que H es generado por el vacío, ¿ya? Precisamente porque este conjunto, el puro cero, no tiene base, porque el vector 0 es linealmente dependiente consigo mismo, y por lo tanto no hay ningún subconjunto que sea linealmente independiente, ¿sí? Esta es una convención solamente, y hay que estar bien atento porque en el libro guía del curso no la trabajan. Ahora, para nosotros en realidad no va a hacer ninguna diferencia,
es simplemente una convención anecdótica. Veamos algunos ejemplos de bases de espacios vectoriales. Un par de ejemplos fáciles. El conjunto E1 hasta En, donde EI es el iésimo vector canónico de Rn, es decir, es el vector que tiene puros ceros, salvo la iésima coordenada, donde la iésima coordenada es un 1, es base de Rn. Y eso tiene mucho sentido. Cuando ustedes miran R3, esta dirección es la dirección 1, 0, 0. Esta dirección es la dirección 0, 1, 0. Y esta dirección es la dirección 0, 0, 1. Y con estas tres puedo construir el espacio. Esa es la noción de base. Quiero las direcciones esenciales para poder construir todo el espacio. Y el conjunto de vectores canónicos de Rn es base de Rn. En el mismo sentido, pensando en los elementos fundamentales de un espacio, el conjunto 1t es base del espacio de polinomios de grado a lo más 2, pues es linealmente independiente. Esto se los dejo como ejercicio. Pueden revisar la cápsula anterior para verificarlo. Y todo polinomio p de t en los polinomios de grado a lo más 2 tiene la forma a más b por t más c por t cuadrado. Y por lo tanto es combinación lineal de 1t con pesos a, b, c. O sea, este conjunto es linealmente independiente y es un conjunto generador de p sub 2. Por lo tanto, es base de p sub 2. Un ejemplo no tan fácil. Si A es una matriz de n por n invertible, entonces sus columnas forman una base de Rn. Es decir, las columnas son linealmente independientes y Rn es igual al generado por las columnas. ¿Cómo se ve esto? Bueno, como A es invertible, entonces Ax igual 0 tiene solo la solución trivial. Cuando Ax igual 0 tiene solo la solución trivial, esto implica que las columnas son linealmente independientes. Por otro lado, como A es invertible, para todo b en Rn, A por x igual b tiene solución. Como Ax igual b tiene solución, quiere decir que b pertenece al generado por las columnas. B pertenece al espacio columna. Por lo tanto, Rn es el generado por las columnas. O sea, Rn coincide con el espacio columna. Súper. Ahí tenemos tres ejemplos de bases. Dos más o menos naturales y una tercera no tan obvia. Ahora, si tengo un conjunto generador, ¿cómo construyo una base a partir de ese conjunto generador? Básicamente, la idea de este teorema es eliminar los vectores que me sobran. Veamos cómo es formalmente. Sea B un espacio vectorial y H un subespacio vectorial de B. Sea S igual B1 hasta Bp un conjunto generador de H. O sea, este conjunto S ya me genera todo H. El tema es que no es eficiente, a priori. Podrían sobrarme elementos. Entonces, primero, si BK pertenece a S, si algún BK en S se puede escribir como combinación lineal de S menos BK, entonces S menos BK sigue generando H. O sea, si tengo algún vector que es linealmente dependiente con respecto a los otros, si es combinación lineal con respecto a los otros, entonces si lo saco, sigo generando H. Y por último, si H no es el espacio trivial, entonces existe un subconjunto B del conjunto generador S, tal que B es base de H. ¿Qué conjunto? Bueno, el primer inciso me dice cómo construirlo. Volvamos al ejemplo. Teníamos B igual a R3 y H todos los vectores tal que x1 más x2 más x3 c igual a 0 y sabemos que S igual UW de estos vectores es un conjunto generador. Ya lo vimos. ¿Cómo encontrar una base de H a partir de S? Bueno, ocupo el teorema anterior. El algoritmo general es el siguiente. Partimos con el conjunto generador S y con la base todavía vacía. La idea es ir pasando elementos de S a B, siguiendo la siguiente estructura. El primer paso. Tomo el primer elemento de S. Si B1 es igual a 0, lo elimino.
porque claramente 0 no puede pertenecer a la base. Y repito este proceso. Voy eliminando, miro el primero, si es 0 lo elimino, miro el primero que me queda, si es 0 lo elimino, y repito así hasta que el primer elemento no sea 0. Paso 2. Tomo el primer elemento del conjunto que me va quedando, porque cada vez estoy eliminando elementos de S. B1 pertenece, tomo el primer elemento, B1 en S. Si B1 es combinación lineal de los elementos de la base, entonces elimino B1 de S y mantengo B. Por el contrario, si B1 no pertenece al generado por B, entonces elimino B1 de S, pero lo agrego a la base. Y el paso 3 es repetir esto hasta que S sea vacío. Veámoslo concretamente. El paso 1, tengo que eliminar todos los vectores que son 0. Bueno, gratis, porque el primer vector U es distinto de 0. Entonces, el paso 2 y 3, las repeticiones funcionan así, siguen esta secuencia. Parto con el conjunto generador S y con mi base vacía. Tomo el primer elemento. Me pregunto, ¿es el primer elemento generado por lo que hay en B? Como B es vacío, la respuesta es no. No puedo construir el vector 1, 0, menos 1 a partir de nada. Por lo tanto, elimino el 1, 0, menos 1, pero lo agrego a B. O sea, paso a S igual 1 menos 1, 0, 1, 1 menos 2, o sea, eliminé este de acá, pero se lo pasé a la base, B. Ahora, vamos con el segundo vector, o sea, con el primer vector de lo que me va quedando. Es el 1 menos 1, 0. ¿Es el 1 menos 1, 0 combinación lineal de los vectores que tengo en la base? No. ¿Por qué? Porque esta coordenada 0 no me deja construir esta coordenada menos 1. Así que el vector 1 menos 1, 0 no es combinación lineal del vector 1, 0 menos 1. Por lo tanto, lo elimino y lo agrego a la base. Lo elimino, lo agrego a la base. Entonces me va quedando S igual 1, 1 menos 2 y B igual 1, 0 menos 1, 1 menos 1, 0. Ahora, tomo el primer vector de lo que me queda, que en este caso es el único vector que me queda. Me pregunto, ¿este vector es combinación lineal de los vectores de la base? Y la respuesta es sí. Porque, recuerden, 1, 1 menos 2 se puede escribir como 2 veces 1, 0 menos 1 menos el vector 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el vector que me va quedando es combinación de los elementos de la base. Así que lo elimino, pero no lo agrego a la base. Y así, lo elimino, me queda ese vacío y terminé. La base es este conjunto de acá. Bueno, chicos y chicas, espero que esto les haya quedado claro. El concepto de base es un poco difícil, pero la idea es, quiero el conjunto más chico posible que me genere el espacio vectorial. Y para eso lo que tengo que chequear es independencia lineal. Y cuando tengo un conjunto generador, lo que puedo hacer es ir eliminando elementos de esta manera, siguiendo este algoritmo, quedándome solo con los que son linealmente independientes. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima cápsula.